Cuando normalmente nosotros abrimos un libro de análisis matemático y nos vamos al tema de funciones, vemos distintas gráficas como por ejemplo una función lineal, una función cuadrática, una función cúbica, entre otros tipos de gráficas que se pueden realizar mediante funciones y su regla de correspondencia. Estas gráficas se generan gracias a que nosotros vamos a encontrarnos en el campo de los números reales. Cuando nos encontramos en el campo de los números reales, nosotros vamos a poder realizar ya esos tipos de gráficas. Las funciones real de variable real van a permitir representar modelos que van a tratar de capturar la realidad, y esto se va a aplicar a distintos campos de la ciencia, como por ejemplo en la economía, donde los ingresos de una empresa se van a modelar mediante una función cuadrática y en algunos casos mediante una función cúbica. Por otro lado, si nos encontramos en el campo de la estadística y queremos analizar una distribución normal, también vamos a hacer uso de las funciones en el campo de los números reales. Si nos encontramos en el campo de la física y queremos determinar cuánta fuerza se necesita para acelerar un objeto, también haremos uso de las funciones en el campo de los números reales. Entonces, asumir que nos encontramos en el campo de los números reales será base para realizar modelos mucho más complejos. En este video vamos a ver una función real de variable real, asumiendo ya que nos encontramos en el campo de los números reales. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque al estar en el campo de los números reales, nosotros vamos a poder tener como dominio y como rango un determinado intervalo. Y gracias a esos intervalos es que vamos a poder juntar infinitos pares ordenados que nos permitirá realizar gráficas. En conclusión, en este video vamos a tocar el tema de función real de variable real. Lo primero que haremos será entender el concepto de una función real de variable real y en qué aspecto de las funciones que hemos visto en videos anteriores nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a tener un primer conjunto A y un segundo conjunto B, el cual van a estar relacionados mediante una función f y sus elementos se relacionan mediante flechas. Esta función puede ser cualesquiera, no hay inconvenientes siempre y cuando sea una función. Esta función que está representada en un diagrama de Venn va a tener su dominio de f, que va a ser x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Va a tener su regla de correspondencia, y va a ser igual a una función de x, donde y será la imagen de x. Va a tener también su rango, que va a tener a los valores y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Si recordamos el concepto de dominio, vamos a saber que el dominio será un subconjunto que puede ser también igual al conjunto de partida, que sería el conjunto A. Y el rango también será un subconjunto que puede ser igual al conjunto de llegada, que será el conjunto B. Entonces, si nosotros queremos introducir el concepto de función real y de variable real, vamos a tener que encontrarnos en el número reales. Hasta el momento no hemos puesto la condición de que nos encontramos en el campo de los números reales. Entonces, el conjunto de partida se va a encontrar en el campo de los números reales. Por lo tanto, va a tener infinitos elementos. Y esto va a traer como consecuencia que el dominio de f sea un subconjunto que también puede ser igual de los números reales. Luego, el conjunto de llegada también se va a encontrar en el campo de los números reales, por lo tanto tendrá infinitos elementos. Y esto va a traer como consecuencia que su rango también se encuentre en el campo de los números reales. Y básicamente este será el concepto de una función real de variable real. El conjunto de partida y el conjunto de llegada serán conjuntos que pertenecen a los números reales.
Y al igual que estos conjuntos pertenecen a los números reales, su producto cartesiano, que también será un producto cartesiano infinito, va a pertenecer a los números reales. Ahora, si recordamos, la función es un conjunto de pares ordenados que es un subconjunto del producto cartesiano. Y al definir nosotros al conjunto de partida y al conjunto de llegada como números reales, entonces su producto cartesiano también será número real y por lo tanto la función también pertenecerá a los números reales. Justamente por ello es que se conoce como una función real de variable real, porque la función va a pertenecer a los números reales. Y esto lo vamos a denotar de la siguiente manera, como f, que va a ser función de r en r. Y como una acotación, el concepto de pares ordenados, de producto cartesiano, ya lo hemos tocado en videos anteriores del canal. Ahora pasaremos a realizar un ejemplo para entender mejor el concepto. Entonces, vamos a tener una función f que va a tener como regla de correspondencia a 5x más 2. Y acá vamos a darle un intervalo a x. Vamos a decir que x va a pertenecer a un intervalo cerrado de menos 2 a 2. Esto nos va a indicar que x va a pertenecer a los números reales. Lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio de esta función. Y el dominio lo vamos a determinar mediante esa restricción que nos han entregado. Entonces, ese intervalo de x lo colocamos en una recta, vamos a poder observar que desde menos 2 hasta 2 van a existir infinitos números. Por lo tanto, el dominio estará en ese mismo rango. Y acá hay que tener en consideración que cada vez que nos entreguen una restricción para la x, ello será su dominio. Y el dominio se va a encontrar en el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Luego, para calcular el rango de la función, lo que vamos a hacer es tomar la restricción de x y colocarlo en una desigualdad. Vamos a tener que x será mayor o igual a menos 2, pero menor o igual a 2. Ahora vamos a realizar operaciones con el fin de llegar a la regla de correspondencia y así nos puedan entregar el rango de la función. Entonces, si observamos la regla de correspondencia es 5x más 2. Entonces, un primer paso será multiplicar a x por 5. Si multiplicamos a x por 5, entonces también tenemos que multiplicar a menos 2 y a 2. Ahora, si resolvemos, nos dará que 5x será mayor o igual a menos 10, pero menor o igual a 10. Y ahora vamos a sumar 2 a 5x. Entonces, si nosotros sumamos 2 a 5x, vamos a tener que sumarle a ambos lados de la desigualdad. Y si observamos, ya habremos formado la regla de correspondencia. Entonces, 5x más 2 será igual a f de x. Por el lado izquierdo vamos a tener que la función será mayor o igual a menos 8. Y por el lado derecho vamos a tener que la función será menor o igual a 12. Por lo tanto, este intervalo o esta desigualdad nos plasmará su rango de la función. Entonces, el rango de f va a estar definida como el intervalo cerrado de menos 8 a 12. Ahora, una vez que tenemos el dominio y el rango de la función, lo que vamos a hacer es graficar la función. Y para graficar la función, tenemos que elegir distintos puntos que nos va a permitir dar forma a la función y poder trazarla. Pero no podemos elegir todos los puntos del dominio porque son puntos infinitos. Por ello es que tenemos que elegir ciertos puntos. Eso queda a criterio de cada persona. Entonces, vamos a evaluar puntos en la regla de correspondencia y estos puntos los vamos a colocar en una tabla, donde la primera columna será los valores de x, que es los valores del dominio. La segunda columna será los valores de la función evaluada en x, que serían los valores del rango. Y la tercera columna será el par ordenado de la función. Entonces vamos a elegir para x los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2.
Cada uno de estos valores vamos a tener que colocarlo dentro de la regla de correspondencia y determinar su imagen. Primero, para menos 2, tenemos que f de menos 2 va a ser igual a 5 por menos 2 más 2. Esto nos entregará un valor de menos 8. Este menos 8 irá en la primera fila de la segunda columna, que es correspondiente al rango o a la función evaluada para menos 2. Y el par ordenado será menos 2 punto y coma menos 8. Luego, para menos 1, tenemos que f de menos 1 va a ser igual a 5 por menos 1 más 2, lo que nos dará un valor de menos 3. Este menos 3 lo colocaremos en la tabla y el par ordenado será menos 1 punto y coma menos 3. Luego, para 0, tenemos que f de 0 va a ser igual a 5 por 0 más 2. Esto nos dará un valor de 2. Lo colocamos en la tabla y escribimos su par ordenado, que sería 0 punto y coma 2. Luego, para 1, tenemos que f de 1 va a ser igual a 5 por 1 más 2. Esto nos dará un valor de 7. Lo colocamos en la tabla y escribimos su par ordenado, que será 1 punto y coma 7. Luego, para 2, tenemos que f de 2 va a ser igual a 5 por 2 más 2. Esto nos dará un valor de 12. Lo colocamos en la tabla y su par ordenado será 2 punto y coma 12. Luego lo que haremos será plasmar los pares ordenados dentro de un plano cartesiano. Para ello tenemos el siguiente plano cartesiano, que tendrá el eje X o el eje de las abscisas de menos 3 a 2. Y el par ordenado que tendrá como eje Y o el eje de las ordenadas estará desde 12 hasta menos 8. Ahora, el primer par ordenado será menos 2 punto y coma menos 8. Hay que recordar que menos 2 pertenece a X y menos 8 pertenece a Y. Luego, para menos 1 punto y coma menos 3 lo colocamos en el plano cartesiano y ya tendremos el segundo punto. Luego, el 0 punto y coma 2 lo colocamos en el plano cartesiano y ya tenemos el tercer punto. Luego, para el par ordenado 1 punto y coma 7 lo colocamos en el plano cartesiano y ya tendremos el cuarto punto. Y finalmente, para el par ordenado 2 punto y coma 12 lo colocamos en el plano cartesiano y ya tendremos el quinto punto. Entonces, si observamos, estos puntos siguen un determinado comportamiento. Por lo tanto, como nos encontramos en el campo de los números reales y su dominio y su rango están dentro de un intervalo de infinitos puntos, entonces tendremos que unir estos puntos, lo que nos dará la gráfica. Unimos desde el primer par ordenado hasta el último par ordenado y podemos observar que es una recta. Adicionalmente, si observamos el intervalo de la recta en el eje de las abscisas, tenemos que está dentro de menos 2 hasta 2. Y en el eje Y estará de menos 8 hasta 12, que justamente es su dominio y su rango respectivamente. Y así es como vamos a poder calcular el dominio, el rango y poder graficar una función real de variable real. Ya en videos posteriores vamos a centrarnos en determinadas funciones que van a ser la función lineal, la función cuadrática, entre otras.